¿Y qué tal, la gente amada de YouTube? Hoy les traigo 7 nuevos animes de aventura con un protagonista ultrapoderoso, animes para octubre. Prepárense, gente, porque como siempre ya tengo las joyitas que van a salir, y esta vez serán de los mejores. Yo soy Luis Senpai, y si disfrutas estos videos no olvides dejarme tu like, suscribirte y compartir el video. Y también si puedes comenten bastante. Dicho esto, es hora de comenzar. Número 1. Sayonara Ryosei Konichiwa Jinsei. La historia sigue al dragón más antiguo y poderoso que existe, quien desde la época de los dioses protegió la vida y convivió con esta, incluso ayudando a los humanos en numerosas ocasiones. Pero tras miles de años, esos bastardos junto a los héroes decidieron traicionarlo y acabar con su vida. El dragón, agotado por tanto tiempo vivido, decide eliminar su propia existencia para no causar más problemas, desapareciendo como una leyenda. Pero justo antes de ir al cielo, se da cuenta que reencarnó como un humano. A un principio estaba enojado porque ya quería descansar, pero mientras avanza el tiempo, verá lo bello que es la vida, convirtiéndose en un héroe admirado por su aldea. Con esta nueva forma comenzará a divertirse y sentir el calor de una familia, siendo un buen granjero y un formidable guerrero que protege su ciudad. Durante sus aventuras se encontrará con numerosas semi-humanas y waifus con grandes personalidades, quienes quedarán impresionadas por su fuerza, ya que a pesar de ser un humano, sigue teniendo parte de su gran poder cuando era dragón, destacando ante los nobles y desatando una posible guerra por sus habilidades. Este será un anime muy bueno y sabroso, esperemos y no nos decepcione. Anótenlo porque sale el 11 de octubre, está recomendadazo. Número 2. Haikyuu no Shenshoku wa Yutsushi de Aru Orewa. Todo se centra en un joven llamado Noel, quien ha crecido admirando a su abuelo, un aventurero legendario que tenía la clase de Seeker, personas con un talento abrumador y habilidades únicas, los cuales tienen por misión eliminar a las bestias que emergen del abismo. Por eso el prota quiso ser como él, pero a la hora de medir su poder descubrió que es de la clase más baja que existe, destinado a solo servir como rol de apoyo. Sin embargo, lejos de desanimarse, Noel se embarca en una audaz misión, el cual es formar el clan más poderoso e inimaginable que existe, uniendo tanto asesinos y a héroes bajo su mando, pero su ambición no se detendrá ahí, ya que decide perfeccionar sus habilidades hasta convertirse en una persona temida por muchos. Su crecimiento será brutal, pero será descubierto y así desencadenará conflictos con otros gremios, dando inicio entre los más fuertes e inteligentes contra ellos. Este anime promete mucho, donde veremos a un prota creciendo como un dios. Su fecha de estreno es el 30 de septiembre y sin duda alguna muchos lo esperan con ansias. Chéquenselo, estará bueno. Número 3. Demon Lord 2099. Esta historia va a seguir a una guerra mitológica interminable entre el rey demonio y el héroe, quienes reencarnaban constantemente y seguían luchando, hasta que un día el demonio volvió a este mundo para intentar conquistarlo nuevamente. El problema era que la Tierra había perecido y se había fusionado con otro planeta, haciendo que en el año 2099 se convierta en una metrópolis hiperpunk, una enorme ciudad-estado adornada con letreros luminosos e imponentes rascacielos, además que tenían la última tecnología de la vanguardia. Es aquí donde el legendario Demon Lord del Toll tiene su segunda venida, pero el problema está en todo, ya que no se parece en nada a lo que conocía. Peor aún fue cuando vio la fusión de la magia y la ingeniería, desatando un poder abrumador, donde la civilización creció a alturas deslumbrantes y sin precedentes. Así que la historia que existía sobre un rey demonio se esfumó. Aún con ello, intentará conquistar este nuevo mundo, pero obviamente la tecnología será un gran impedimento, por lo que tendrá que adaptarse o si no morir. Un anime muy god se acerca para el 12 de octubre. Anótenlo y esperemos cómo va. Número 4. Hitoribochi no Isekai Kouryaku. Todo comienza con Haruka, un chico solitario que pasaba sus días leyendo novelas e imaginándose ser el protagonista, hasta que todo cambia cuando un misterioso círculo mágico aparece, transportando a toda su clase a otro mundo. El protagonista a un principio se emocionó, aunque después quiso escapar, terminando siendo el último en ser convocado. Para su desgracia, los poderes mágicos son otorgados según el orden de llegada, donde el dios de ese lugar le menciona
que solo quedaron habilidades inútiles y que por este motivo le entregará todas esas aptitudes, pateándolo y transportándolo. Con esto comienza una nueva vida en este lugar, donde el pobre tendrá que ingeniárselas para sobrevivir. Varias habilidades le serán inútiles, aunque hay algunos poderes que sí serán de mucha utilidad, pero claro, tiene que usarlas adecuadamente, construyendo así su propio hogar y rescatando a sus compañeras, las cuales poco a poco serán más. Y en pocas palabras formará su propio harem. Así comienzan las épicas aventuras de Haruka en un mundo fantástico, acompañado de bellas mujeres y enfrentándose a nuevos desafíos. Este es un anime isekai que promete ser emocionante. Su fecha de estreno es para el 4 de octubre. No se lo pierdan, estará bueno. Número 5. Mecha Ude. Y aquí tenemos al Venom mecánico, ya que todo comienza con un estudiante de secundaria, el cual se llama Matsuga Hikaru. Él, mientras caminaba, se encontró con una misteriosa forma de vida mecánica, el cual se llamaba Alma. Esta, al ver una entidad de vida, intenta unirse al cuerpo del prota para obtener un poco de energía de él. No obstante, falla y se une a su cuerpo. Hikaru, en un intento desesperado, huye del lugar, pero se da cuenta que esta máquina lo está persiguiendo y está pegado a él. Fue ahí que ambos conversan y se dan cuenta que no es el único con este tipo de cosas, ya que hay más personas los cuales usan el poder de estos seres para la destrucción y también sus propios beneficios, esclavizándolos y buscando a más para aumentar su poder. Aunque claro, existe otra organización que trabaja para salvar y liberar a los mechas. Por ende, el prota, incapaz de abandonar a la debilitada Alma, se vincula a esta, siendo atrapado en esta guerra donde solo le aguarda la muerte. Además que descubre que este ser es uno de los más buscados debido a su poder. Y así comienza sus aventuras en este vasto mundo de destrucción. Un anime muy bueno se estrena en octubre, atentos. Número 6. Kimi wa Maid-sama. Esta historia sigue a un estudiante el cual era muy desordenado y flojo. Su vida era aburrida hasta que todo cambia cuando aparece esta maid, la cual le ofrece sus servicios para que la contrate, y es más, no es una maid cualquiera. En realidad es una asesina de la élite que está desempleada, así que está en búsqueda de chamba, y él fue recomendado por su maestro, ya que dice que es el nieto de la mujer que vivía en la casa del segundo hijo de la esposa de un primo del hijo legítimo de su maestro. Así es, cuando lo leí también quedé medio pendejo, pero son cositas del anime. El chiste es que desea trabajar para él. Obvio, el protagonista a un inicio no le cree nada, hasta que ve sus habilidades de asesinato. Ahí sí, con miedo, decide alejarse suavemente de esta loca, de no ser que ella le salva la vida de Camion-kun, quien ya estaba a punto de mandarle paliseca. Ya sin opciones decide contratarla, reconociendo que su caótica casa podría beneficiarse de una limpieza profunda y también una buena seguridad. ¿Y quién mejor que ella para hacerlo? Así comienza la historia de esta maid solitaria, quien poco a poco encuentra el calor de un hogar. Juntos empezarán a llevarse bien, haciendo una que otra locura y malentendidos. Este es un anime prometedor que no se pueden perder. Se estrena el 6 de octubre, así que atentos. Número 7. Haigakura. La historia tiene lugar en Senkai, un mundo sagrado donde conviven inmortales y humanos. Sin embargo, este lugar está al borde del colapso, por lo que Chiyo desea protegerlo. Él es un poeta guerrero que desde pequeño entrenó sin parar, por eso decide buscar cuál es la causa de este desastre, y con el conocimiento que obtuvo lo utilizará para capturar a los dioses malvados, quienes se esparcieron por el mundo para hacer más desastres. Decidido evitar una nueva catástrofe, el prota ha aprendido diversas técnicas de combate para enfrentarlos. Dando inicio a su caza, él junto a su leal seguidor buscan a estos 4 dioses, los cuales están generando más problemas, tanto en el mundo mortal e inmortal. Lo que no saben es que le falta más poder, debido a que serán varias veces humillado, pero será ahí donde despierta sus nuevas habilidades el protagonista, haciéndoles frente para ganar. Este es un anime algo curioso, donde mientras mejor se muevan o canten, más poder obtendrán. Así de enigmático está, veamos cómo nos sorprende. Este anime se emite el 7 de octubre, así que atentos.
Y bueno chicos y chicas, eso es todo por hoy. No sé cómo muchos llegan hasta el final del video, pero se les agradece un montón. Ya dentro de unos meses, cuando entre vacaciones de la U, habrá ciertos cambios en el canal. Y claro, también algunos beneficios. Esténse al tanto. Dicho esto, no se olvide de tomar mucha pero mucha agüita, cuidarse bastante. Pero por sobre todo, nunca dejen de ser pendejos y siempre sonreír. Hasta el próximo top. Bye.